Ah, no, sí, sí, de lengua. ¿Cuándo tenemos que entregar su proyecto? La semana que viene. Hoy lo terminamos. Pero fecha, Dicen pues. cuál es su proyecto. Listo, muchachos. Entonces vamos a empezar y vamos a terminar con los... ¿Y cuál es su Ustedes saben que como proyecto proyecto? estamos haciendo un manual de conocimientos como redacción y Madre vamos mía. a exposición. Ajá. Entonces, hoy vamos a terminar con todo eso. Hoy vamos a hablar del habla regional, del Oriente y de Galápagos. Vamos a ver las características generales para presentar el proyecto y vamos a concluir la redacción del manual. Entonces, hagan sus anotaciones. Recuerden que el manual de conocimientos, ya vamos a ver cuál es la diferencia, ¿ya? Vamos a recordar entonces 4 cosas importantes para el desarrollo del proyecto. Necesito 4 voluntarios. No todos a la vez, solo dije 4. Yo, Ya, Miguel. ¿Quién más? Yo no me ofrezco. Dimitri. No, yo no me ofrezco, dije. ¿No te ofreciste? ¿Quién más? Dije que yo no, Miguel, Dimitri, Yo, profe. Mateo. yo Ya, no me ofrezco. Yo no me ofrezco, súper bien. dicen. Y como nadie más ofrece, vamos a utilizar la Yo técnica. yo quiero. Yo quiero. Ya, Nicole. Número. Amo el leasing ofrecerse para. Vamos a recordar 4 cosas así rapiditas para recordar en el trabajo del proyecto. A ver, Dimitri, escoge un número. Dimitri, 99, del 1 al 4, pues. 3, El 3, ya, bien. Miguel, escoge un número, del 1 al 4. a ver, el 3. Excepto el 3 porque ya lo tiene el Dimitri. Ah, bueno, el 4 entonces. Ya, Mateo. El 2. Y Nicole te toca el 1. A ver, vamos a empezar. Miguel, cuéntame qué es un manual. ¿Qué era un manual? A ver, un manual es como que instrucciones para saber una cosa, una idea, un, ah, ver, saber, saber que, saber cómo funciona la idea, etc., la idea, la cosa, Ya, muy bien, Miguel. Ya y tenemos claro que el cómo, manual es para explicar cómo funciona algo. Muy bien. Este es un manual técnico. Dimitri, ¿para qué nos servía un manual técnico? nos sirve para trabajar, ¿no? Ya, exacto. Para No hacer te para hacer más proyectos, sencillo el trabajo de cómo a presentar explicar algún el tema. Bien, Dimitri. Muy bien. Mateo, ¿qué necesitábamos poner en el manual? Las instrucciones para armar un objeto o reparar lo que esté dañado. Ya, muy bien. Bien, Mateo. Entonces, ahí vamos a poner las instrucciones para algo más. Y Nicole, ¿cuál es la diferencia de un manual técnico, que ya nos dijeron todos tus compañeros anteriores, versus un manual de... Repítame, dicen que no lo escuché. Justo pasó un carro y no lo escuché. Ya, ¿cuál es la diferencia entre un manual técnico, que ya nos explicaron tus compañeros, que nos sirve para explicar el funcionamiento de algo, para armar alguna cosa, versus un manual de conocimientos? ¿De qué? Un manual de conocimientos. ¿Cuál es la De que diferencia? el manual técnico te explica hacer algo y te da indicaciones para hacer algo y un manual. ¿Cuál dijo el otro? El manual de conocimientos. De conocimiento te da un tema en específico para recordar o un tema para volver a aprender lo que ya sabía. Exacto. Bien, Nicole. Entonces, lo que quiero que tengan en cuenta es lo siguiente. Cuando hacemos un manual de conocimientos como el que estamos haciendo ahorita, lo que ustedes deben considerar es que en este vamos a sintetizar todo lo que aprendimos. No es necesario que anoten todo lo que yo digo, sino que vayan haciendo sus propios apuntes, porque ahí van a ser capaces de establecer sus propios apuntes de clase. Entonces, hoy vamos a terminar con la redacción de ese manual. Ya les cuento cómo nos va a quedar. Vamos a ver si aprendimos las palabras de la clase anterior. Entonces, como no les gusta de voluntarios, vamos a utilizar la dedocracia y vamos a nombrar a ciertas personas que nos van a recordar los conceptos que aprendimos. La primera persona es Meli. Lisa, ¿qué era el lenguaje?
¿Qué era el lenguaje? Espera, no me acuerdo. En el manual. De O lo que como, aprendimos no la me clase, acuerdo. ¿qué era el lenguaje? Solo recuerden lo que aprendimos la clase anterior y aprendimos una serie de palabras. ¿Qué era el lenguaje? Una forma para expresarse, ¿no? Sí. Ya más o menos bien, la capacidad para expresarse. Muy bien. A ver, Sebastián Valdivieso, ¿qué era el habla? Profe, perdón, a ver, ¿me puede repetir, por favor? ¿Qué era el habla? ¿Qué es el habla? Eso no es la capacidad de comunicarse con una persona. Eso sigue siendo el lenguaje. Ahora, ¿qué es el habla? Mm, y, y- a ver, déjame ver. Se supone que esto vamos cada que van a ir aprendiendo. Vamos a ver, alguien más. Matías, ¿qué era el habla? Matías. Farid, ¿qué es la lengua? Es el músculo más Es fuerte un del... sistema de signos lingüísticos conformado en la interacción comunicativa y cuyo fin es la comunicación misma. Ah, muy bien, Farid. En una palabra es del idioma. Chévere, Farid. Excelente. Estevita, ¿qué es del habla? El habla es la forma de comunicarse las personas. Ya más o menos. El habla es construir los mensajes. Mente. Ya, cercano. ¿Qué es del idiolecto, Evelyn? Pero es el Evelyn. Evelyn, ¿qué es del idiolecto? Verán que no se han aprendido lo que vimos en la clase anterior. Martín Ubillus, ¿qué es del idiolecto? Martín López. No, no recuerdo, profe. Es como el habla de cada persona. Exacto, muy bien, Martín. Yo sabía que en el fondo tú sabes la respuesta. El idiolecto es el habla propia de cada persona, este es el idiolecto. Y hasta ahí nos vamos a quedar porque en vista no se están aprendiendo los términos, así que en la siguiente clase vamos a volver a retomar este tema y revisarán los términos. Cada uno tiene un significado propio. Verán, en la clase anterior vimos ciertas cosas y le vamos a pedir a Pauli que nos haga acuerdo de algunas cosas que aprendimos. Y luego de Pauli va a ir Sebastián. Entonces, háganos de acuerdo así rapidito de que vimos en la clase anterior, Pauli y Sebastián. Pauli, Sebas. ¿Qué me dijo Alison? Disculpe, no lo escuché. Que los dos nos van a hacer acuerdo de lo que revisamos de clase anterior, así, a breves rasgos. ¿Qué revisamos? Pauli y Sebas. En la clase anterior yo no entré a la clase, pero estamos viendo todo lo que son manuales, biografías, todo eso, y estamos recordando lo que vimos y cómo usar el lenguaje, la lengua, y también estamos viendo las diferencias entre lenguaje, lengua y habla. Ya, Pauli. Sebastián. A ver, profe, y o sea, estamos viendo como que cómo redactar un manual, qué instrucciones debe tener, cuál es su función. Algo así. Lo más importante de lo que estamos trabajando es la diferencia del habla. Es decir, estamos viendo que hay un dialecto en la costa, un dialecto en la sierra, hay otro dialecto en el oriente y otro dialecto en Galápagos. Estamos trabajando eso para entender la interculturalidad de nuestro país, que se ve reflejado no solo por las culturas, sino también por la forma en la que hablamos. Todos hablamos de español en el Ecuador, pero cada uno tiene un acento distinto, y eso es lo que estamos entendiendo en estas clases. Recuerden que la clase anterior ya vimos del acento de la costa y el acento de la sierra. Entonces, hoy vamos a ver el acento del oriente y de Galápagos. Recordando en general, ¿qué características así súper importantes tenía el habla en la costa? Que se comen las letras. Ya puede ser. ¿Qué más?
que hablan súper rápido y hay veces que no se les entiende. Ya, bien, Sebas. Súper bien. Y habíamos visto también Ujú. características súper generales del habla en la sierra. ¿Qué características tenemos nosotros como serranos en nuestro dialecto? No todos a la vez, uno solo. Que hablamos más pausado, o sea, más lento. Ya bien, Estevita. ¿Qué más? Tenemos un vocabulario más formal. Exacto. Muy bien, Martín. Excelente. Entonces, esas entre las diferencias que vimos ya entre hablantes de costa y sierra. Hoy vamos a ver el habla en el oriente. Entonces, en sus pantallas están observando algunas imágenes muy generales de lo que es el oriente. Entonces, vamos a poner características súper generales del oriente. ¿Qué hay en el oriente, muchachos? Bosques. Selva, muy bien, Mateo. ¿Qué más? Dice una pregunta, ¿estos son Petroleras. los documentos que subimos? Entonces, se supone que deberían, si están trabajando en Word, deberían haber abierto su Word y continuar haciendo sus anotaciones en ese documento. Y si están trabajando en físico, entonces deben hacer sus anotaciones en el documento en físico. Ya les explico cómo nos va a quedar el resultado, ¿ya? Mientras tanto, sigan teniendo sus apuntes. Eso es lo más importante. ¿Qué más hay en el oriente? Aparte de la selva. Petroleras. Jaja. Ya puede ser. Meli. Comunidades. Anita, ¿qué más hay en el oriente? Comunidades. Exacto, muy bien, Anita. Hay muchas comunidades, muchos pueblos propios de esa región. Entonces, ahora vamos a estudiar rapidito el habla del oriente. Entonces, yo aquí les puse algunas características bastante como que generales. Las vamos a ir revisando, ¿ya? Como nos había dicho Anita, el habla en el oriente se caracteriza por la presencia de muchos grupos, de muchas comunidades indígenas que cada una tiene su lengua propia. Es decir, ellos aún no conocen el español como nosotros. Lo conocen, pero muy básico, porque no han querido ponerse en contacto con la sociedad. Entonces, eso responde a la segunda característica que dice aislamiento. Es decir, ellos han decidido dominar su propia lengua y dejar al español de un lado. Por lo tanto, el español que dominan es bastante básico. Quizá las palabras modernas que nosotros utilizamos. Dicen, ¿ellos siguen usando el quechua o usan alguna lengua? Depende de la comunidad. Depende de la comunidad, mi querida Pauli, porque dependiendo en dónde ellos se desarrollen, tienen sus idiomas propios. El que más se utiliza a lo largo del oriente es el shuar. Entonces, el shuar es bastante común en el oriente. Pero hay más comunidades y cada comunidad tiene su propia lengua. Entonces, eso les hace no dominar muy bien el español. Dicen, ¿y entre esas comunidades hay contacto o cada comunidad es aislada hasta de otras comunidades? Depende. Hay ciertas comunidades que sí tienen contacto con las otras, que son las comunidades que dominan el shuar. Entonces, si ambas hablan el shuar, pueden comunicarse, intercambiar cosas, etcétera. Pero hay comunidades que... Dicen una... Dígame, Martín. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta, Martín? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Ir haciendo tus apuntes para terminar de elaborar el manual. Eso tienen que estar haciendo. Listo. Entonces, luego de eso, tenemos que hablan un tanto lento. Recuerden que ellos, al manejar sus propias lenguas, lo único que hacen es aprender español como un idioma comercial. Ya me van a explicar ustedes por qué. Vocabulario propio. ¿Por qué será que decimos que característica es vocabulario propio? ¿Por qué? ¿Por qué creen que sea? Porque tienen su propia lengua y obviamente tienen que inventarse las palabras ellos Ya, bien. con su idioma. Bien, Pauli. Una de las razones del vocabulario propio puede ser porque ellos tienen sus propios idiomas. Y otra de las razones es que, por ejemplo, en el oriente hay muchas selvas y quizá encontraron un arbolito que tiene las hojas diferentes a los demás. Entonces, en ese momento le ponen un nombre y ese nombre hace parte de su vocabulario propio. Por eso es del vocabulario propio. Luego, como ya les había dicho, puse aquí al shuar porque es el idioma que más se domina en el oriente, al igual que el quichua en la sierra. Entonces, es el idioma materno que se domina en general, no en todo, en el oriente. Luego dice español, idioma comercial. ¿Qué querrá decir esta característica, muchachos? Español, idioma comercial. Que utilizan el español como para comunicarse con otras personas diferentes a su comunidad. Ya, bien, Martín. Puede ser eso. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser español, idioma Dicen,
Listen, tengo un inconveniente ahorita, entonces tengo que desconectarme de la clase, pero le puedo ver el video que va a subir de la clase y le hago un resumen si es que le sirve para compensar que me tengo que desconectar. Ok, Paulina, no hay problema. Ya dejo ahí la instrucción y ya ves, ¿ya? Gracias, Luce. Trabajar. No hay problema. Gracias, hasta luego. Listo. Entonces, el español idioma comercial está colocado ahí por el hecho de que, recuerden que hay ciertas zonas en el oriente que son turísticas y los dueños de los hoteles, los guías turísticos necesitan hablar español para poder comunicarse. Entonces, esas personas sí están obligadas a hablar español, pero el resto de la comunidad no. Ahí sigue lo de las lenguas propias. Luego hay otra característica que dice influencia del español de otros países. ¿Qué querrá decir esto? ¿Por qué diremos influencia del español de otros países? ¿Será que estamos influenciados por Brasil? ¿Qué creen? O sea, porque digamos el español no es propio nuestro, sin embargo nosotros lo adaptamos al español a base de la ¿cómo se llama? Colonización. Ya, muy bien. Pero sí. Bien. Bien, Farid. Esa es una de las razones. Y otra de las razones es esta. Verán, vamos a volver al mapita de nuestro país. Entonces, en el oriente nosotros estamos limitados con Colombia y con Perú, que también hablan español. Entonces, estas influencias del español peruano y del español colombiano también llegan a nuestro país y por eso también cambia el acento. Quizá a muchos les escuchamos hablar como costeños, pero es la influencia del español de otros países, por estar en la frontera. Entonces, ellos reciben influencia de nosotros aquí en la sierra y también de los países que están en los límites. Por eso su tono, su dialecto cambia. ¿Está claro hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Sí, no, tal vez. ¿Todo claro? ¿Hasta ahí? Sí, ya. Listo. Entonces, al final les puse dos cosas. Pluriculturalidad y luego convivencia. Quiero que me digan, chicos, para ustedes, ¿qué es pluriculturalidad? Que tiene variedad de culturas. Ya, bien, Mateo. Bien, ¿qué más? ¿Qué más es pluriculturalidad? Beto, ¿ya estás ahí? ¿No? Ya, sigue sin estar. Porque hay como que hay muy diferente flora y fauna, o sea, como que diferentes tipos de plantas, y toda esa vaina. Exacto, bien, Matías. Entonces, la pluriculturalidad está encaminada a entender que en nuestro país hay muchas culturas, muchos idiomas, muchas tradiciones, muchas costumbres que se marcan dentro de un mismo territorio. A pesar de que somos un país pequeño, tenemos todo esto de la pluriculturalidad. Y luego les había puesto lo de la convivencia porque quiero que entiendan, para el siguiente año, cuando estudien diglosia y bilingüismo en el Ecuador, quiero que entiendan que dentro de un mismo territorio pueden convivir muchas lenguas, muchos idiomas. Es decir, que aquí en Pastaza pueden haber 6 comunidades, cada una con su lengua, pero también puede haber español. Entonces, dependiendo del caso, se hablará de diglosia y de bilingüismo, pero eso lo vamos a estudiar el próximo año. Entonces, díganme si hasta ahí está todo claro del habla en el oriente. Sí. ¿Sí? ¿Todo está claro? ¿Tienen alguna pregunta? Vamos De ley. Ya, gracias, Beto. Ya sé que está claro. ¿Y el resto todo claro? Sí. Así mire que sí. Vamos a terminar con el habla en Galápagos. Entonces, antes de poner los rasgos así bien importantes del habla en Galápagos, quiero que ustedes me cuenten cómo creen que es el habla en Galápagos. ¿Cómo será? Allá, Igual que en la costa. A ver, bien informal ahí. ya, Beto dice que el habla es informal. ¿Qué otra característica? Mentira, como nosotros. En Galápagos Ajá, como no cambia mucho. serranos, por lo que está más, digamos, colonizado, se puede decir. Sí, sí, Ya. va O referente. sea, también depende a qué isla te vas, porque en la isla Isabel ahí sí hablan como monos, pero en San Cristóbal En hablan la así tipo mayoría de las serranos. islas hablan más serrano que Exacto, muy bien, Beto, de bien. la costa. Hijo de Beto, ahí sí. Ahora sí ya sé que estás ahí. Bien, Martín Herrera. Muy bien. Vamos a ver el habla en Galápagos, ¿ya? Entonces, yo les he puesto aquí unas características súper generales de lo que es el habla en Galápagos. Entonces, primero,
hay que poner que hay rasgos del español costeño. ¿Por qué razón? Porque cuando Galápagos recién fue colonizada, los primeros colonizadores fueron gente de la costa. Entonces, ellos se movieron hacia Galápagos y con ellos se movió su dialecto. Por lo tanto, hay ciertas zonas en las que el habla costeña es bastante similar a la del habla en Galápagos. Entonces, rasgos del español costeño, por esa razón. Y si decimos que hay rasgos del español costeño, también va lo del habla rápida. Luego se habla de idiomas comerciales. ¿Qué quiere decir idiomas comerciales? El español se puede ver. Por lo que es un centro turístico, o sea, no es como que se expresan Exacto. es como que La idea que tienes está bien. Por ser un sector turístico, como ya lo dijo Matías, están obligados a dominar ciertas lenguas que no netamente son el español. Por ejemplo, aquí en Galápagos ya se habla del Spanglish, porque el español y el inglés conviven ahí. Entonces es típico que alguien nos diga, hello, ¿cómo estás? Entonces eso es Spanglish. Mezclamos el inglés con el español. Entonces hay mezclas ya de idiomas aquí. Aparte del inglés, ¿ustedes qué idiomas creen que se necesitan hablar para ser más turísticos? ¿O qué idiomas se deberían hablar? Aparte del inglés. ¿Se deberían o se hablan en O sea, Galápagos? profe, Se habla. yo creo que se debería hablar el mandarín porque, bueno, es un país que No, es muy rico por su cultura y es el la país pregunta. con más población del mundo. Entonces, ¿Qué sí, dices? o sea, viajan para acá, ¿cómo podrían ellos como que entender? Muy bien, Sebas. La pregunta, Martín, es qué idiomas se deberían hablar. Entonces, no estamos seguros Se de deberían el hablar tipo país. francés. Ya, Fran. O sea, ¿en el país o en Galápagos? No entendí. Galápagos. En Galápagos. Estamos en la Galápagos. isla de Galápagos ahorita. O sea, en Sería más Galápagos tipo el francés y el francés o... alemán. Porque Ajá. van, y un chance el ruso, porque van más personas así, o sea, personas de China, digamos, y Medio Oriente. No es que van mucho. Ya, muy bien. Por eso el mandarín y ese tipo de idiomas no, o sea, sería como que mal desperdicio porque no van muchas personas. Y además van las personas y de una u otra forma de ley saben inglés. Y las pocas que van, las rutas turísticas, no importa qué isla vayas, va con charla en inglés. Y los turistas lo entienden al 100% y perfectamente. Muy bien, Martín. Perfectas las ideas. Entonces, esos son los idiomas comerciales, aquellos que necesitaríamos aprender para podernos comunicar y hacer de ese territorio más comercial, es decir, más turístico, que vengan más personas. Luego se habla del nivel de educación. Vamos a pensar en esto. La mayor parte de personas que viven en Galápagos se prepara para ser o guía turística o para emprender un negocio nuevo que tenga que ver con el turismo. Entonces, en su nivel de educación, ellos están obligados a no aprender netamente el español, sino se les invita a aprender otro idioma, como el inglés, como el mandarín, como el francés, para que se puedan comunicar con los futuros clientes de su negocio o del turismo en la isla. O sus trabajadores, porque no es que siempre o sea, los trabajadores son de Galápagos. Exacto. Porque verá, hay, o sea, tengo un caso cercano que como que el man no es de Ecuador, nada, solo que tiene familia de Galápagos, entonces saca como que no es nacionalidad, es algo medio raro, pero es como que pueda trabajar en Galápagos. Exacto, muy bien, Martín. Por eso vale también lo del nivel de educación. Y finalmente tenemos la característica del léxico universal. Entonces, ¿qué es el léxico universal? Recuerden que a pesar de hablar español en toda América, hay ciertas palabras que tienen un significado para este país, otro significado para otro país. Entonces, quienes viven ahí dominan este tipo de cambios para no quedar mal. Porque qué vergüenza si yo digo algo mal, estaré quedando mal con la persona que está visitando la isla. Entonces, eso es del léxico universal. ¿Está claro entonces el habla de Galápagos? Sí. Gracias, Beto. Por lo menos sé que estás entendiendo. ¿Y el resto? Yo le dije, creo que toda la exposición, oiga, hable serio. Ya, gracias, Martín, también. Sí, quedó claro. Ya, gracias, Dimitri. Entonces, hoy deberíamos de haber terminado de redactar su manual. La idea es que su manual quede algo así. Miren, aquí hay dos modelos de manuales. Entonces, ustedes lo pueden diseñar como ustedes consideren pertinente.
Recuerden que hemos visto ya el habla de las 4 regiones adicional el vocabulario específico. Entonces, ustedes lo pueden diseñar como ustedes gusten. No es importante que esté todo lo que tratamos en la clase, sino que estén los puntos principales. Esa es su capacidad. Profe, Dígame, Sarita. ¿podemos utilizar cualquier plataforma para realizar el manual? Por supuesto, examinar alguna plataforma que no sea Word, que la conozcan bien y sepan diseñar ahí su manual, no hay problema. Lo importante es que el manual esté bien. Y algo así debe quedar su manual. No puede ser en Word. Comenzaste. Puede ser en Word, dije. No hay problema. Word. ¿Hasta qué hora podemos mandarle? No hay problema. El punto es que tienen que enviar el A manual. ver, o sea, le tenemos que hoy ya mandar el manual. Sí, hoy me van a enviar el manual ya completo y listo, para yo poder revisarlo y hacer las correcciones de ser necesarias. A ver, el manual tiene que tener el habla Profe. de las 4 regiones, ¿verdad? De las 4 regiones. ¿Y el vocabulario? Ya, espérenme. A ver, Sarita. Profe, el día, ¿cuándo tendría que ser la exposición del proyecto? Es en cuanto a la exposición, los manuales que me envían completos. Hasta ahí estamos. Y luego para la exposición vamos a formar parejas. Cada uno va a escoger con quién va a trabajar y las exposiciones van a ser, la siguiente semana hacemos una práctica, luego ustedes graban el video y estaría listo. Necesito, por favor, que en los comentarios de la clase me pongan quién va a trabajar con quién. Vamos a trabajar en parejas. Entonces, Profe, ¿podría explicar eso de grabar el video? O sea, aparte de exponer aquí en la clase, tenemos que grabarnos un video. Quienes no alcancen a exponer en la clase son los que deberían grabar el video. Quienes ya expongan en la clase. ¿Qué no entiendes? Entonces sería como la mitad del video hablo yo y la otra mitad habla mi compañero si no llegáramos a alcanzar. Exacto, a eso. Yo puse algunas cosas para considerar en la exposición. Van a tener de 7 a 8 minutos por pareja. Entonces, los miembros de la pareja deben intervenir igual. Entonces, si Farid trabaja con Sarita, 4 minutos Farid, 4 minutos Sarita. O 3 y medio, 3 y medio. Que ambos hablen al mismo tiempo. Esa es la primera cosa. Luego, que pueden tomarse los adicionales. Quizá pueden hablar un poco de... Pero, Miguel. Profe, pero todavía no hemos... todavía no hemos escogido las parejas. Lo sé, pero eso me van a dejar en los comentarios de la clase, las parejas de trabajo. ¿Nosotros lo escogemos? No. A ver, lo más probable es que sí, escojan ustedes la pareja y después yo... ¿Qué mismo? ¿Le escribimos nosotros o nos dice usted? Hable serio, Ulises. Si la pareja es buena, entonces trabajan con esa pareja. Si no, hacemos cambios. Pero en general, déjenme un comentario con la persona que le gustaría trabajar este trabajo. ¿Ya? Luego, al principio, antes de... Con el Esteban o la Danicita. Antes de la exposición van a mencionar una frase que tenga que ver con la pluriculturalidad del país. Entonces ahí buscan una frase bien chévere y la mencionan antes de empezar la exposición. Y luego, cuando terminan de exponer, sus compañeros les pueden hacer preguntas a ustedes. Y si no hay preguntas, ustedes hacen 2 para sus compañeros. Y eso sería todo. Para la siguiente clase deben estar preparados ya. Entonces, hoy me envían las parejas con quienes quieren trabajar y yo les doy la región en la que van a trabajar. Profe, ¿podría leer lo que le acabo de mandar, por favor? Entonces, esto. ¿Tienen alguna pregunta? Hoy me van a subir el manual, no en la clase por Zoom, les voy a subir una actividad adicional. ¿Hasta qué hora, profe? Hasta las 6 o 7. ¿Alguna otra pregunta más? Lisbeth, ¿hasta qué hora le podemos subir el manual? A las 6 o 7. Para que tengan tiempo de modificarlo, de diseñarlo bien. Entonces, a las 6 o 7 no hay problema. Y me envían, por favor, el nombre de la persona con la que quisieran trabajar. Y la siguiente semana empezaríamos las exposiciones. Recuerden que para las exposiciones pueden hacer material adicional, diapositivas, alguna cosa que quieran utilizar. Entonces, no hay problema por eso. El manual debe quedar listo hoy. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo está claro? Sí. ¿Sí, todo claro? No, la pareja tiene una pregunta. ¿Cuál es la pregunta, Martín? ¿Tiene que ser un manual por pareja o cada pareja, o sea, No, el cada manual es individual. El manual integrante de la pareja tiene? individual. La exposición es en pareja, Ya. el manual es individual.
¿Alguna otra pregunta? No. Magus. ¿No? Profe, ¿Todo sí vio claro? la que la manda. Profe, sí vio la que la manda. Sí, Nicole. Podría ser. Ya. Ya. Listo, Podría ser. muchachos. Entonces, eso sería todo por hoy. Cualquier cosa, escríbanme al Classroom, déjenme un comentario, mándenme un correo. Entonces, ahí nos mantenemos comunicados. No se olviden de enviarme las parejas. Ya les subo la actividad para que puedan subir. Dani, ¿todo claro? Dani Chang. Sí, sí, eso fue. Profe. Sebas. Gracias, profe. Nos vemos. Listo, muchachos. Cuídense mucho. Presenten sus La tareas. anterior semana yo no pude conectarme a su clase y no mandé el No, trabajo profe. hoy día. O sea, ya completo el manual. O tengo que mandarle también la parte anterior. Tienes que mandarme completo, Sebas. Completo el manual. Ya, hoy día ya le mando completo y eso ya me cuenta como la clase anterior también. Tienes que enviar la parte anterior en la clase anterior y luego el manual completo a esta clase. Sebas. Bueno, gracias, profe. Ya cualquier cosa me avisas, ¿ya? Ahí me escribes. Ya, profe, gracias. Cuídense. Listo, muchachos, cuídense mucho. Pueden ir a su siguiente clase, son libres. Presenten todo. Verán que son bien responsables y últimamente me siento más orgullosa de ustedes. Cuídense.